La Comunidad Palestina de Valencia quiere agradeceros vuestro gesto de solidaridad, un precioso tesoro de cariño y compañía justo en un momento en que nuestro pueblo, nuestra gente, que son también vuestro pueblo y vuestra gente, nos necesitan más que nunca. Nosotros, que pasamos los días y las noches pegados al teléfono y al Skype, podemos deciros que en medio de la tragedia, cuando ellos y ellas ven las fotografías de todos nosotros acompañándoles en su dolor, cuando ven que no los hemos olvidado y que estamos con ellos, creedme, se emocionan, lloran y vuelven a sentir que todavía hay seres humanos. Gracias por ellos a todos vosotros, por ser la esperanza de un pueblo masacrado. Dentro de unas horas se cumplirá un mes desde que Israel comenzó su agresión. Un ataque de uno de los ejércitos más poderosos del mundo contra la población civil de Gaza. El balance oficial de víctimas, actualizado hace unos momentos, habla de más de 1.800 muertos y más de 10.000 heridos. Y el 30% de esas víctimas son niños y niñas. Desde hace casi un mes, los palestinos y las palestinas de Gaza intentan sobrevivir bajo la agresión sin límite de uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Las cifras seguirán subiendo porque muchos de los heridos y de las heridas están en situación de extrema gravedad. Hay 300.000 personas que ahora mismo están durmiendo en las calles de Gaza. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos ha lanzado una urgente petición de ayuda. Ha tenido que abrir más de 60 refugios y no da abasto para poder atender a la gente que pide un techo en sus colegios. Colegios que tampoco son seguros, porque allí también caen las bombas. Israel no ha cumplido nunca ninguna resolución de las Naciones Unidas. Los palestinos y las palestinas, en cambio, vivimos ya 66 años como apátridas, asediados por tierra, mar y aire, padeciendo un embargo devastador en el que hay que luchar hasta para que puedan entrar las medicinas. Israel es un Estado que ejecuta a los palestinos, que envía a sus soldados a los campos de refugiados, donde entran libremente en las casas y detienen a quien quieren sin ninguna orden judicial, con toda la arbitrariedad de los mandos militares. La tragedia en Gaza es inmensa, la ocupación y el apartheid son ilegales, pero el derecho de resistencia está contemplado por la legalidad internacional. Frente al gran gigante militar israelí hay un pueblo oprimido, sin la mínima libertad ni para moverse. Para todo hace falta el permiso de un soldado israelí que a veces es simplemente un adolescente. Palestina es solo un pueblo maltratado que intenta sobrevivir y defenderse. Recordamos hasta este momento más de 1.800 muertos y más de 10.000 heridos. En solidaridad con el pueblo palestino, pedimos al gobierno español y a los gobiernos locales y autonómicos que activen los mecanismos institucionales y faciliten los apoyos necesarios para que la masacre en Gaza pueda ser llevada ante la Corte Penal Internacional. Que condenen enérgicamente a Israel por los crímenes cometidos contra la población civil de Gaza y exijan que pare de inmediato esta ofensiva militar. Que envíen ayuda humanitaria y exijan que Israel cumpla con el derecho internacional humanitario y que junto con Egipto abran los pasos para permitir los movimientos de personas y garantizar el acceso de la ayuda de emergencia a la Franja de Gaza. Que garanticen el levantamiento del bloqueo criminal que constituye un castigo colectivo a 1.700.000 personas. Que pidan la suspensión del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel como medida de presión para que este Estado cumpla con la legalidad internacional. Que prolonguen la suspensión de la venta de armas y la colaboración en materia militar con Israel. Que apoyen la ratificación del Estatuto de Roma por la Autoridad Palestina para que se pueda llevar a los responsables de los crímenes de guerra contra el pueblo palestino a la Corte Penal Internacional. Que apoyen la campaña palestina de boicot, desinversión y sanciones contra Israel, hasta cumplir con las resoluciones de la comunidad internacional y restituir los derechos del pueblo palestino. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar con las víctimas. Todos vosotros, todas vosotras, valencianos, valencianas, solidarios, sois también palestinos con nosotros. Gente que solo pedimos justicia e igualdad para todos los seres humanos. Gracias.
en las ruinas en símbolo de homenaje a las víctimas del pueblo palestino.